Hola mi amigo, hola mi amiga, te invito a suscribirte en el canal. Yo soy uno de los autores del canal. Mi nombre es Michael y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos compete a todos, los puertorriqueños, los hermanos latinoamericanos, en Estados Unidos, este, y toda persona, ¿verdad?, que quiera saber de la relación política que ha tenido Puerto Rico en los últimos 100 años con los Estados Unidos. Y es que en Puerto Rico hace unos días se celebró en el Senado de Puerto Rico, en Estados Unidos sería Congreso, en Parlamento de Puerto Rico, la Cámara de Diputados, ¿no?, en algunos países, la aprobación de, ¿verdad? Se celebró los 70 años de aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en inglés Commonwealth, y hoy vamos a hablar un poco de eso. Recordemos que yo como trabajador social, los trabajadores sociales tenemos una mirada crítica política porque entendemos que el ser humano no puede desligarse de la política, y el trabajador social, aunque no debe estar en la no debe estar alineado ni debe dejarse influir su ejercicio profesional por la ideología o la política partidista, sí somos una profesión de carácter ético-político. En el sentido de que miramos la historia, miramos el contexto de una nación y su desarrollo para entender a la sociedad misma y a nivel micro al individuo o a la familia o a los grupos sociales. En Puerto Rico se celebró ahora los 70 años de Lela, y es increíble cómo yo voy a brindar una información hoy, cómo independientemente de la fórmula de estatus que usted favorezca, si usted cree en el estatus territorial vigente de hoy, o si cree en la estadidad, que significa la anexión a los Estados Unidos de América, o si entiende que Puerto Rico debe optar por alguna fórmula soberana, como la libre asociación o la plena independencia. Independientemente de eso, yo voy a traer una información de cómo los políticos de nuestro país, comisionado residente, senador, Cámara de Representantes, no han hecho nada, ni el gobernador tampoco, ni los pasados gobernadores bipartitas de los dos partidos principales que hay en la isla, no han hecho nada para resolver el tema del estatus, porque sencillamente no le interesa. Porque perpetuar el status quo pues le da la capacidad de estar en el ejercicio del poder, de promover la corrupción, aunque hago siempre la distinción de que no caer en las generalidades, ¿no? Siempre habrá su político que es una persona honrada, que aunque uno pueda diferir de sus visiones, pero es una persona honrada y no es corrupta. Pero los casos están ahí, la evidencia está ahí de corrupción en el gobierno de Puerto Rico. Y pues los partidos no le conviene resolver el estatus, no quieren resolverlo, ya que resolver el tema del estatus en Puerto Rico a los Estados Unidos es un dolor de cabeza, y para nosotros más. Y para resolverlo implica, ¿no?, un ejercicio de presión al Congreso de los Estados Unidos, a nivel político y social, al punto de que podamos crearle una fricción y una crisis al Congreso, que se vea necesario resolver el tema del estatus en la isla. Pero yo voy a enseñarle una información que tengo aquí,
para que usted vea cómo en el pasado, cuando no había redes sociales, cuando no existía el activismo social, cuando no había tecnología, cuando se viajaba incluso hasta en barco o en ferrocarril, los políticos en el pasado eran más verticales y conseguían más con menos. Le voy a enseñar una información y considere usted. En 1897, cuando Puerto Rico era parte de España, Puerto Rico logró, después de años de coloniaje con España bajo el Imperio Español, logró un nuevo estatus que le otorgó unos poderes a Puerto Rico. Eso se llamó la Carta Autonómica en 1897, que le concedía a Puerto Rico una autonomía amplia, y los principales poderes que tenía Puerto Rico era que se reconocía a Puerto Rico como una provincia de España, poder de enviar delegados al Parlamento español con voz y voto, lo que hoy no tenemos hoy, porque no somos un Estado de la Unión. Ciudadanía española, no de segunda clase, como la que fue entregada a los puertorriqueños bajo la ley Jones y Foraker, de segunda clase por ley, sino una ciudadanía española con todos sus derechos constitucionales. Parlamento con poder de legislar leyes internas, o sea, teníamos autonomía legislativa, y con poder de rechazar una ley de la península con opción de devolverla y enmendarla. Es decir, podíamos incidir en la política del Parlamento español si no estábamos de acuerdo con alguna política que tomaba el imperio. Poder de comerciar con otros países, poder que no tenemos porque no somos un país soberano y no podemos ni utilizar, ¿verdad? Para los amigos latinoamericanos que nos vean, Puerto Rico, al ser un territorio de los Estados Unidos, tiene que obligatoriamente utilizar la marina mercante de los Estados Unidos. Y no podemos comercializar con otros países. Poder para controlar la aduana e imponer impuestos, cosas que hoy no podemos hacer. Y manteníamos moneda propia y el peso puertorriqueño provincial, es decir, teníamos una moneda propia, ¿verdad? Que era legítima. Cosa que en el 1898, cuando ocurre la invasión norteamericana, el gobierno norteamericano automáticamente elimina el peso puertorriqueño, y eso produce una debacle económica en la isla. Y manteníamos reconocimiento internacional del telégrafo separado de España. El telégrafo, pues sabemos que era un medio de comunicación de base militar que se utilizaba en la antigüedad, pero eso representaba en aquella época representaba un gran poder y soberanía. Y teníamos también otras cosas como defensa común, etcétera, con España. En 1898, cuando Puerto Rico fue bombardeado en las facilidades del Morro y San Juan, cuando el gobierno de los Estados Unidos invade a Puerto Rico, violando, ¿verdad?, la soberanía del pueblo puertorriqueño, porque entre Estados Unidos y España pasó algo que se reconoce como el Tratado de París, el cual Pedro Albizu Campos hablaba, que básicamente lo que dictaba era que Pedro Albizu Campos sostenía que a nivel internacional y jurídico era nulo, porque Puerto Rico no tuvo representación de delegado en ese tratado con España, entre Estados Unidos y España, pues por lo tanto era nulo. Y en ese Tratado de París es que surgen las negociaciones entre Estados Unidos y España para ceder a Puerto Rico como botín de guerra. Después de ese tiempo
se produce en Puerto Rico y se le otorga en 1900 la llamada Ley Foraker, que le impulsó el papá de este señor que está aquí. El libro del profesor Ángel Ríos, Ángel Rivera, se lo recomiendo. Excelente profesor de historia. El papá de ese señor, Luis Muñoz Rivera, en aquella época en que se tenía que ir a Estados Unidos en barquito. Pudo, ¿verdad? Luego de la ley Foraker, conseguir la ciudadanía americana para los puertorriqueños. Esa ciudadanía americana, anteriormente la ley Foraker había sido rechazada por Puerto Rico, por la Cámara de Delegados en Puerto Rico, que en aquella época, ¿verdad?, de representantes y senadores, que era una cámara unicameral. Básicamente por la ley Foraker, pues se crea la ciudadanía puertorriqueña, pero es reconocida solamente localmente, reconoce la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el gobernador de Puerto Rico era impuesto por los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? Como ustedes vieron, en aquella época, porque no voy a entrar en mucha historia y mucha jurisprudencia, en aquella época, con España, en aquella época los políticos conseguían cambios en el estatus de Puerto Rico. No eran cambios radicales. En caso de España sí. En caso de la ley Jones no en Puerto Rico. Pero eran cambios sustanciales. Como ya sabemos, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, el caso, y lo voy a citar precisamente, el 9 de junio del 2016, Puerto Rico versus Sánchez Valle, pues básicamente Estados Unidos reconoce a Puerto Rico como un territorio, una colonia en cierto sentido, y pues el Estado Libre Asociado que están celebrando allí en 70 años, pues no es nada menos que una constitución que redactó el pueblo puertorriqueño y que el Congreso de los Estados Unidos le permitió a los puertorriqueños que se redactara. Y ellos eliminaron una sección, me parece que la sección 12 de la Constitución, que reconocía el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Sin embargo, el pacto bilateral que existía entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues con ese caso pues se fuma, y sabemos que la política estadounidense cada vez más está dirigida a el no reconocimiento del ELA actual. Y aquí pues vemos que en los medios de comunicación los políticos hablan, perdónenme, del estatus, y hablan de que van a resolver el estatus. Ya está Jennifer, que presentó un proyecto en la Cámara, un proyecto que va a ser nulo porque no cuenta con el apoyo republicano, porque no quisieron poner el ELA, que aunque a mucha gente no le guste, tiene que estar para que sea una elección democrática, que se alineó al sector más radical del ala demócrata y no contó con los republicanos, y ese proyecto no va. Y el proyecto que sometió el Partido Popular por el senador Wiggins, republicano, no sé qué estado, tampoco va. Tampoco va. Por lo tanto, ¿qué yo le quiero llevar con este mensaje? Nuestros políticos no quieren resolver el estatus, mi gente. Ni los populares quieren que el Estado Libre Asociado tenga una opción válida, porque un sector del Estado Libre Asociado del Partido Popular, que jugando pelota dura
ni lo llevaron antier cuando ocurrió lo de la conmemoración de Lela, que ellos llevaron, ¿verdad? Personas que hablaran. Ni ellos quieren resolverlo, porque hay un sector de ese partido que propuso, a mi entender, una opción, en ese caso, bastante interesante y válida, de incorporar a Puerto Rico como territorio incorporado de la Unión. Eso cambiaría bastante el juego, porque Puerto Rico pudiera mantener su identidad cultural y su identidad nacional, su comité olímpico, y tenía paridad en el Medicaid, los programas de política pública, que en trabajo social nos compete a nosotros estudiar esas políticas públicas, ¿verdad? Porque son muy necesarias para el desarrollo social y para las clases más marginadas. Hasta un cierto límite es necesario. Y la educación, entre otros aspectos. Y a cambio de que Puerto Rico pues tiene paridad en Medicaid, tiene paridad en Seguro Social, tiene, ¿verdad? en el TANF, en el STANF, que es un programa en Puerto Rico que le llaman los cupones a nosotros, que es una tarjeta con fondos federales de los Estados Unidos, que el puertorriqueño de escasos recursos puede hacer una compra. Y antes se le daba cash en esa tarjeta. No tendríamos voto en el Congreso ni voto por el presidente, hasta donde tengo entendido. Voto por el presidente no, hasta donde tengo entendido. Pero en efecto no tendríamos voto en el Congreso. Pero una opción interesante. Y el Partido Popular, chitón. Prometieron un plebiscito interno, nada. El Partido Independentista, que es una minoría en Puerto Rico, después del escándalo que tuvieron de acoso sexual, que lo manejaron muy mal, pues no tiene el aval del pueblo hacia la soberanía. No han sabido transmitirle el ideal a los puertorriqueños de manera práctica, y el pueblo no confía en ellos. No confía, porque tiene una estrecha relación el Partido Independentista puertorriqueño, lamentablemente, con el sector izquierdista latinoamericano de la izquierda más radical de Latinoamérica, con Ortega, con Fidel, con Maduro y todo eso. Y los PNP, el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, pues sencillamente no han sabido cómo crear la presión política en los Estados Unidos a nivel social con activismo, porque Martin Luther King no consiguió la equidad para los negros ciudadanos americanos de la noche a la mañana, sino fue con mucha batalla y con un buen activismo social, como lo conocemos en trabajo social. Y llevaron allá unos delegados, y que para el plan Tennessee, que sabemos en qué pasó eso, porque eso fue un hazme reír. Un hazme reír. Y el PNP no le importa la estabilidad. Los partidos políticos en Puerto Rico le importa legitimar el poder y controlarlo. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga, vamos a concentrarnos en mejorar las condiciones sociales del país,